Para todos los profesionales presentes, para todos los estudiantes del diplomado, les presento al doctor Eduardo Velasco, quien les va a dar este segundo módulo Mm, Buenas para que, noches. para que puedan participar, para que puedan interactuar y más que todo aprender de los conocimientos del doctor. Doctor, muchísimo gusto, muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperando que las clases se puedan llevar de la mejor manera posible. Así es que bienvenido y todo un gusto para usted. Buenas noches con todos. Me presento, soy el doctor Eduardo Velasco. Sí, vamos a comenzar con las clases acerca de lo que es ecografía ginecobstétrica. Vamos a ver, déjenme buscar la presentación. Les pido un poquito de disculpas en el sentido de que quise bajármela para la aplicación para poder hacer la presentación como tipo diapositiva. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme en cualquier momento. Estoy dispuesto a que se haga, que se interrumpa la clase. Esto quiero que sea más que una clase, un conversatorio entre ustedes y yo para que entendamos la importancia de lo que es la ecografía ginecobstétrica. Primero, me va a presentar. Como les dije, soy el doctor Eduardo Velasco, soy doctor en Medicina General y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de San Francisco. Además, obtuve una maestría en reproducción asistida e infertilidad de la Universidad de Cuyo en Argentina. Soy especialista en medicina fetal por el Medicine Fetal de Barcelona, así como también saqué una experticia por la misma institución. Tuve el gusto de trabajar con profesores que son considerados unas eminencias, como Figueras y Gratacós, dos personas que en el mundo de la medicina fetal y lo que es ecografía, especialmente obstétrica, son palabras mayores. Además, he tenido la posibilidad de cursar como profesor universitario, tanto en pregrado como en posgrado, y actualmente soy profesor de la Universidad Central de la Cátedra de Ginecología en octavo semestre. Solo doy la parte que es fisiológica. Vamos a comenzar a entrar ahora sí un poco en materia y más que nada haciendo una especie como de abre bocas acerca de todo lo que vamos a ver en este módulo. Sí, tener en cuenta que para poder realizar adecuadamente las ecografías, debemos saber cuáles son las necesidades que tiene una paciente para poder realizarse adecuadamente los controles prenatales, así como las ecografías ginecobstétricas que necesite hacerse la paciente. Tanto la OPS como el Ministerio, la OMS, como el Ministerio de Salud Pública, tienen propuestos dentro de sus planes de atención prenatal, teniendo en cuenta que las pacientes embarazadas son un grupo vulnerable, que se deben hacer por lo menos 5 controles prenatales, teniendo en cuenta que estos controles prenatales son aquellos en pacientes que son con embarazos considerados normales, en los que no existen factores de riesgo. Pero dentro de esos controles prenatales, se está proponiendo que por lo menos se hagan 3 ecografías durante el embarazo. Esas 3 ecografías deben incluir la ecografía cromosómica, conocida así, que se le debe realizar entre las 11 y las 14 semanas, más específicamente entre las 11 y las 13,6. Ya veremos por qué es la necesidad de hacer estas ecografías. También una segunda ecografía que tiene que hacerse entre las 18 y 22 semanas. Ya ahondaremos un poquito más hoy, un poquito más adelante, así como cuando veamos más a profundidad las patologías y la necesidad de hacer este tipo de ecografías. Y la ecografía que se conoce como de peso fetal, que es la que se hace entre las 30 y 32 semanas. Estas son las ecografías básicas que debería hacerse una paciente durante su embarazo. Obviamente puede hacerse una ecografía, podría hacerse una ecografía todos los días. Ventajosamente es absolutamente inocua, inofensiva prácticamente la ecografía. Muchas veces las pacientes me preguntan si es que
que si es peligroso el tema de hacerse las ecografías, porque piensan que se trata de rayos X. Le digo, no, si se tratara de rayos X, los primeros afectados en hacer las ecografías seríamos las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de procedimientos, este tipo de atenciones, dado que nosotros pasamos mucho tiempo. Personalmente paso en el hospital alrededor de 4 horas haciendo ecografía, todas esas 4 horas en las atenciones de las pacientes que se me encarga, fuera de lo que se hace en la actividad privada. Entonces estamos hablando de que si no fueran seguras, nosotros tendríamos muchísimos problemas. Y como ustedes habrán visto en módulos anteriores, como cuando vieron ecografía general, la ecografía resulta ser absolutamente inofensiva, tanto como para el operador, como para la persona a la que se le está realizando el examen. Ahora, hablemos un poquito, vamos a raspar la superficie acerca de lo que se trata de las ecografías del primer trimestre. ¿Cuáles son los objetivos claves que nosotros tratamos de determinar cuando hacemos una ecografía en el primer trimestre? Es primero determinar la edad gestacional mediante la longitud, la medición de la longitud craneocaudal, o también llamada cráneo rabadilla, que le van a encontrar como CRL o algunos otros términos que les puedan encontrar. ¿Y por qué es tan determinante hacer una ecografía en el primer trimestre? Sí, especialmente en estas edades, porque primero con esto nosotros podemos datarle bien a un embarazo. Tomen en cuenta que cuando nosotros somos, mientras más chiquitos somos más estándares. Al ser más estándares, ¿qué significa eso? Que mientras más pequeños somos, crecemos todos de una manera mucho más homogénea. No así, por ejemplo, cuando ya pasamos al segundo o tercer trimestre, ya cada quien va a comenzar a crecer de una forma más dependiente de su carga genética, es decir, va a crecer más, va a aumentar más de peso, y también va a verse influido por factores ambientales, como por ejemplo la salud de la madre. Si la madre es fumadora, por más que mida 1,80, la probabilidad de tener un niño pequeño va a ser mayor, pero cuando se hace la ecografía al principio del embarazo, somos muy estándares, y eso nos va a permitir hacer una adecuada datación de la edad gestacional en la que estamos. Además, ¿para quién? Otro punto que nos va a ayudar es a tratar de establecer la corionicidad en el embarazo múltiple, por ejemplo. Nosotros ya veremos más adelante, porque hay una clase específica acerca de lo que son embarazos gemelares, en las que nosotros vamos a tratar de identificar lo que son ciertos signos, perdón, como el signo de la T o el signo del lambda o del delta también llamado, en el cual se va a identificar cuántos sacos gestacionales se tiene. Además, con esto yo de ver que estén bien, la fecha, ver cuántos son, también tendré la posibilidad de ver dónde están ubicados, porque, por ejemplo, podría tratarse de un embarazo ectópico, es decir, un embarazo que se encuentra por fuera de la cavidad uterina. Tomen en cuenta que puede ubicarse en la trompa, en el cuello del útero, ovárico, o puede ser abdominal, o sea, ubicaciones absolutamente anómalas. Y yo tengo que estar muy pendiente de esto en caso de pacientes que tenga, por ejemplo, un embarazo de ubicación incierta. Entonces, al tener eso, nosotros lo que tenemos es un embarazo que va a ser complicado porque no sabemos dónde se encuentra ubicado. ¿Qué otra cosa nosotros hacemos durante la evaluación del primer trimestre? Es el tamizaje de las aneuploidías, el llamado ecografía cromosómica. Esta ecografía cromosómica nos va a ayudar a identificar ciertos marcadores ecográficos que nos van a guiar acerca de la probabilidad, no diagnóstico, probabilidad de que una paciente tenga o no tenga un niño con cierto tipo de trisomías. ¿Qué marcadores ecográficos nosotros vamos a identificar algunos? Aquí lo voy a ampliar en esta foto que se ve aquí. Esta es la foto grande. Lo que nosotros vemos ahí es una foto de un niño de aspecto absolutamente normal. Se van a ver diferentes estructuras que veremos más adelante, ¿sí? En una clase más específica, mucho más detallada. Y en la foto chiquita, pero quiero que recalquen, vean una cosa llamativa. Justo aquí encima del paladar, ahí dice NB, es nasal bone. Ahí se ve un puntito blanco. Ese puntito blanco es el hueso nasal.
Ese hueso nasal normalmente se encuentra en todos los seres humanos que no tenemos ningún tipo de alteración genética. En cambio, los niños que tienen alteraciones genéticas, como un síndrome de Down, por ejemplo, no se ve ese punto blanco. Fíjese que en esa foto ahí ya no se ve ese puntito blanco que nosotros lo identificamos previamente como el hueso nasal. Al no ver ese hueso nasal, nosotros estamos ante la probabilidad alta de que se trate de un niño que puede tener cualquier tipo de alteración genética, especialmente trisomías como la 18, el síndrome de Edwards, que es la trisomía, 18, trisomía 21, el síndrome de Down, trisomía de Edwards, la trisomía 18 y el síndrome de Patau, que es la trisomía 13, que además puede ser combinado con bioquímica para que nosotros lleguemos a tener una mayor fiabilidad de nuestra predicción. Con esto además, en esta ecografía también podremos identificar cierto tipo de malformaciones estructurales tempranas que son insolubles en el sentido de que van a comprometer el estado y el pronóstico de ese niño. Por ejemplo, hablaremos en el futuro de lo que se trata de una holoprosencefalia, que es la falta de división de los hemisferios cerebrales, así como la falta de formación adecuada del hipotálamo, una patología que es absolutamente mortal. Nadie en la calle está caminando con eso. ¿Pueden haber variantes? Sí. De hecho, las existen. Hablaremos mucho más adelante. Hablaremos de ese tipo de alteraciones que se pueden encontrar y las variaciones neurológicas que nosotros vamos a encontrar. Además, la ecografía del primer trimestre la debemos utilizar para un cribado de preeclampsia, ¿sí? Es un arma valiosísima, valiosísima. ¿Por qué? Porque nosotros en etapas tempranas podemos ver a través de la ecografía, podemos hacer un Doppler de las arterias uterinas y con ese Doppler de las arterias uterinas podremos establecer la probabilidad de que esta paciente nos haga una preeclampsia precoz. ¿Y por qué es tan importante la detección de preeclampsia precoz? Y primero establezcamos qué es una preeclampsia precoz. Es aquella que se establece antes de las 32 semanas. Sí, cualquier cosa que se presenta después, como trastorno hipertensivo, podremos hablar de una preeclampsia tardía. Una preeclampsia precoz es la que se presenta en menos de 32 semanas. ¿Y por qué se ha puesto ese punto de corte de 32 semanas? Porque muchas pacientes, muchísimas pacientes, tienen el gran problema de que si se presenta este tipo de alteraciones, antes de las 32 semanas, estamos hablando de que se va a tener un niño prematuro moderado o un prematuro extremo. Y obviamente, mientras más pequeño este niño, mientras más prematuro es, las consecuencias y las afectaciones deleterias que puede llegar a tener este niño y las secuelas neurológicas y de otros órganos que puede llegar a tener son muy graves. Es por eso que es muy importante que se tenga que hacer este cribado de la preeclampsia en el primer trimestre. Entonces, fíjense en ustedes la importancia de hacer esta ecografía en el principio del embarazo. ¿Qué es lo que nosotros mediremos? Ya veremos más adelante lo que significa la translucencia nucal, que la translucencia nucal es este espacio que se encuentra acá atrás de la nuca y que habrá que diferenciarlo adecuadamente de lo que es el amnios, porque obviamente el niño está envuelto en esas membranas del amnios y el corion, ¿sí? Y se lo utiliza como el marcador fundamental para un cribado de neuploides. Este tipo de marcadores fueron desarrollados especialmente por el doctor Kripus Nicolaides. El doctor Kripus Nicolaides es una de esas personas, creo yo, superdotadas mentalmente hablando, en el sentido de tener tanta innovación y tanta visión, que él comenzó a medir este tipo de espacios con la intención de relacionarle con la presencia o no de niños que tengan síndrome de Down. La técnica nosotros que veremos para poder hacer una adecuada medición, ya la hablaremos más adelante. Aquí lo que veremos es que, como les indica ahí, es que una técnica estricta con un plano sagital medio, feto en posición neutra, que significa que no esté ni muy estirado ni muy flexionado,
que nosotros podamos identificar algunas estructuras adecuadamente, que se pueda ver 2/3 partes del tórax y que los valores estén, por ejemplo, para que se puedan descartar otro tipo de cardiopatías cuando se tienen valores sobre percentil 95. Entonces, obviamente, para poder hacer este tipo de ecografías se necesita tener una acreditación, se necesita ser acreditado. Yo tengo esa acreditación mediante la obtención del título que saqué en el posgrado en medicina fetal, así como también les invito a ustedes a que se metan cuando comiencen a hacer en su práctica, comiencen a hacer las ecografías, se inscriban en una página que se llama The Fetal Medicine Foundation. Esta Fetal Medicine Foundation acredita a los médicos que son capaces o que somos capaces de hacer una adecuada medición de la traducencia nucal. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cosas? Es que es reproducible. O sea, yo le hago esto el día de hoy a esta paciente y un colega puede mañana hacer nuevamente el procedimiento. Y con una adecuada toma de las medidas, se puede establecer riesgos o no de que este niño tenga o no la probabilidad de desarrollar un síndrome de Down. Lo que les hablaba, el cribado de la preeclampsia. ¿Por qué es importantísimo hacer este cribado de la preeclampsia? Porque la preeclampsia constituye una de las primeras causas de muerte materna a nivel mundial. La primera causa de muerte materna en pacientes obstétricas es la hemorragia postparto. Son las hemorragias obstétricas las que llevan la batuta de las muertes no solo a nivel mundial, sino también aquí en el Ecuador. Muchos pacientes se están muriendo porque no se hace un adecuado manejo de la hemorragia postparto, especialmente. Pero la preeclampsia no va muy por detrás. Es por eso que el ministerio tiene políticas desarrolladas en el sentido de tratar de disminuir eso. Hace años se implementó el plan de reducción acelerada de muerte materna, que ha tenido bastantes resultados positivos. Entre eso se hace la aplicación de las claves obstétricas, en las cuales la clave azul, por ejemplo, es el manejo de la preeclampsia. Pero no deberíamos esperar a que la paciente desarrolle la preeclampsia. Entonces, lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es predecirla, es planificar y tratar de evitar que la paciente que tiene riesgo pueda evitar ese riesgo en un porcentaje alto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hacer un Doppler de las arterias uterinas, de las dos arterias. En la práctica, cuando nosotros ya veamos, cuando más avanzado en este curso, la forma de realización de este tipo de exámenes, vamos a ver cómo se hacen los cálculos, qué calculadoras fetales en línea existen para hacer la adecuada predicción. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué índices o qué marcadores son los que estamos utilizando? Es el índice de pulsatilidad. Cuando ustedes hagan un Doppler, o no sé si habrán hecho o visto los reportes de las ecografías, muchas veces lo que está nombrándose es el índice de pulsatilidad, pero también hay otro que es el índice de resistencia. ¿Qué significa esto? El índice de pulsatilidad es el cálculo de la relación que existe entre la sístole y la diástole y sus promedios. En cambio, el índice de resistencia es la relación que existe de la sístole menos la diástole y nos da un valor aproximado. ¿Qué es lo que se ha notado? Que cuando se utilizan los índices de resistencia, el índice de resistencia puede ser de 0 a 1. En cambio, los índices de pulsatilidad pueden ser de 0 o más. Cualquier valor puede tener 2, 3, hasta 4. O sea, son valores muy altos dependiendo del vaso que sea valorado. Entonces, no se utiliza el índice de resistencia no porque sea un mal marcador, sino porque es mucho más efectivo la medición del índice de pulsatilidad de todos los vasos estudiados a nivel obstétrico. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un Doppler fetal o voy a hacer un Doppler materno, lo que yo voy a hacer es investigar la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el índice cerebral placentario, que algún rato ya se les enseñará, así como también el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y se les enseñará a hacer el cálculo de riesgo que pueda tener o no una paciente para que desarrolle preeclampsia. Ahí están ustedes también viendo una notita que dice el notch. ¿Qué es el notch? Es la muesca protodiastólica que se presenta en las arterias uterinas cuando son
a muy temprana edad o cuando son patológicas. Fíjense en que aquí existe, en esta toma se puede ver cómo está dibujada el Doppler espectral de las arterias uterinas. Fíjese que tiene una espica muy alta, esa es la sístole, y después tiene una espica bajita como un lomo, que esta es la diástole. Ese hueco que se encuentra entre los dos se llama notch, muesca proteodiastólica. Esta muesca proteodiastólica es absolutamente normal encontrarse en etapas iniciales del embarazo. En cambio, cuando ya se llega a las 22 semanas, esta muesca debería desaparecer y se considera absolutamente patológico cuando se le encuentra más allá de las 26 semanas. Cuando nosotros encontramos este tipo de problemas, ¿qué es lo que hacemos? Les recomendamos a nuestras pacientes que comiencen a utilizar la aspirina, ¿sí? 150 miligramos todas las noches. Una cosa que sí quiero recalcar aquí es la importancia de la dosis que tiene que tomar la paciente. No es 100, no son 200, son 150. Si ustedes tienen pacientes en las cuales ya les mandaron con un reporte o ustedes mismos hicieron la ecografía y encontraron que las arterias uterinas están patológicas, con alta probabilidad de que la paciente desarrolle preeclampsia, mándenle la aspirina. Las pacientes no siempre van a poder encontrar la aspirina que ellas desean, el ácido acetilsalicílico de 150. En el Ecuador existen dos marcas que sí tienen esa posología, que es de Blaqueta, y la otra nuevita se llama Eclamp. Tendrá aproximadamente unos 2, 3 años que está en auge el uso de esta nueva que se llama Eclamp, como eclampsia. Sí, solo se llama Eclamp. Ahora bien, si no consigue esa, existen otras aspirinas que tienen mayor miligramaje, existen aspirinas hasta de 500 miligramos, que se las utiliza especialmente para el manejo de la cefalea, pero también se tiene otro tipo otros aspirinas con otra posología, por ejemplo, de 81 miligramos, como la cardioaspirina, o la aspirina de 100 miligramos, que utilizan muchas personas que tienen problemas de coagulabilidad, de hipercoagulabilidad, y les dan para evitar la formación de trombos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta paciente se tome los 150? Si tengo la cardioaspirina de 81, le digo que se tome 2. No hay problema que se pase esos 12 miligramos, no pasa absolutamente nada porque tendría 162 por las dos tabletas. Pero si yo tengo solo las de 100, no le voy a decir que se tome 2 tabletas porque estaría con un excedente, sino que le voy a decir que se tome 1,5. Pero, ahí sí este es el pero, que yo a todos mis pacientes que están utilizando este tipo de medicación les digo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que esa mitad que no utilizan hoy día, que le partieron, la descarten, no la utilicen mañana. ¿Por qué? Porque ya no tiene actividad biológica. Es como que hoy día le doy 150 y mañana le doy 100, porque le di los 50 que no tomó hoy día, le di mañana, y resulta que el rato que está tomando la medicina, está tomando 100 que sí tiene actividad biológica y 50 de ayer que ya no sirve. Entonces son 150, 100, 150, 100. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿qué es lo que tiene que hacer la paciente? Es saber y aprenderse en memoria que tiene que tomar tableta y media, y la mitad que no toma hoy día la descarta para el día de mañana. Con eso se ha logrado disminuir muchísimo la presencia de preeclampsia. En clases posteriores veremos otro tipo de medicamentos que también se están utilizando para el manejo de la prevención de la preeclampsia. Además, como les decía, podemos ver la detección de anomalías mayores, entre esas, por ejemplo, la exencefalia anencefalia. ¿Qué significa eso? La falta de formación del cráneo fetal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí, como se ven estas flechas, la flecha curva, se le ve como que estuviera el niño como una especie de boina sobre la cabeza. ¿Eso qué significa? Que no tiene huesos del cráneo. Al no tener huesos del cráneo, ¿qué es lo que va a producirse? Que el encéfalo comience a herniarse y comience a destruirse. Otra patología que ya les habíamos hablado antes es la holoprosencefalia, que es la falta de división de los hemisferios cerebrales. Veremos cuáles son los signos normales, veremos lo que significa el signo de la mariposa o el signo del barco de vela.
que eso nos va a ayudar a identificar si tenemos un niño o no con holoprosencefalia. Otras malformaciones mayores que debemos identificar, por ejemplo, son el ónfaloceles y la gastrosquisis. Los dos son alteraciones de la pared abdominal anterior. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pared abdominal anterior lo que hace es que salgan las cosas hacia afuera. Pero el ónfalocele, estamos hablando que tiene una cubierta mucosa en la cual los intestinos están metidos ahí. Tomen en cuenta que fisiológicamente todos tuvimos algún rato un ónfalocele, pero de forma fisiológica, hasta máximo las 12 semanas. De ahí en adelante tiene que todo el contenido que se encuentra en el cordón umbilical, porque es hacia el cordón umbilical donde se hernia, todo ese contenido tiene que volver a nuestra cavidad abdominal. Si persiste después de las 12 semanas, se habla de un ónfalocele. En cambio, la gastrosquisis no tiene esa cubierta protectora. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del defecto del agujero, del tamaño del agujero, va a herniarse más o menos la cantidad de estructuras que se encuentran a nivel abdominal. Otras cosas que también podemos encontrar, por ejemplo, son la megavejiga. Esta megavejiga, estamos hablando de que es una vejiga que mide más de 7 milímetros. En un feto que escasamente podría medir, por ejemplo, 72 milímetros, una megavejiga significa que tenemos una vejiga muy grande. ¿Cuándo se presenta principalmente eso? En fetos masculinos, por defecto de las valvas uretrales, y comienza a haber un daño hacia atrás. Es decir, primero se daña la vejiga, después se van a dilatar los riñones y posteriormente se dilatarán los riñones, con lo que puede haber un daño deleterio de dichos órganos. Además, con la detección temprana de este tipo de alteraciones, nosotros podemos darle tanto a la madre como al papá rutas y información completa de qué es lo que toca hacer, cuáles son las opciones terapéuticas que hay. Ventajosamente, para algunas sí tenemos tratamiento, para otras no. Y hablaremos en otra ocasión acerca de este tipo de tratamientos que se pueden dar. ¿Cuál es la limitación de este tipo de cosas? Es que la anatomía fetal no está completa en este momento. Sí, no está completa. Yo no voy a ver, por ejemplo, si este niño no tiene riñones. El niño durante la primera mitad del embarazo va a obtener líquido amniótico que no es producido por él, es producido por la placenta, producido por el útero, por las membranas, por todo lo que le rodea al niño, pero no por el niño. Esta fase se llama de producción transmembrana. En cambio, en la segunda mitad del embarazo, a partir de las 20 semanas, ya el niño, con la producción renal, con el trabajo del riñón, comienza a producir líquido. Entonces, yo al principio puede ser que vea líquido todo normal, y después a las 22 semanas ya no le vi líquido. Y no hay historia de ruptura de membranas, no hay ruptura o no hay historia de que la paciente me diga, doctor, se me fue el agua de fuente. ¿Sí? No hay esa historia. Entonces, al no haber esa historia, ¿sí? De eso, ese antecedente de la paciente, ¿qué es lo primero que yo pienso cuando yo veo a un niño que no tiene líquido? Es a una agenesia renal. Ese niño tiene lamentablemente los riñones mal formados o no se formaron definitivamente. Entonces tiene limitaciones. Es por eso la necesidad de hacer la ecografía en el segundo trimestre. Vamos ahora a ver el otro tipo de ecografías que nosotros hacemos, que son las morfológicas del segundo trimestre. Como les dije, esto es un abrebocas de todas las cosas que vamos a ver. En el segundo trimestre lo que vamos a ver es la evaluación, por ejemplo, del sistema nervioso central, fundamental, saber identificar qué estructuras son las que vemos. Y una de las estructuras que nosotros debemos identificar sine qua non es lo que se llama el cavum del septum pellucidum. Esta estructura cuadrangular que está aquí señalada con esta flecha, que está con esas entre esas dos líneas blancas, es el cavum del septum pellucidum. Ese es el punto guía, reparo, que todos los médicos que hacemos medicina fetal tenemos que encontrar en todo paciente. ¿A partir de cuándo? De las 18 semanas. Si pasadas las 18 semanas nosotros no vemos un cavum del septum pellucidum, estamos pensando que tenemos una malformación grave en la cabeza, entre las cuales podríamos pensar una disgenesia o una agenesia del cuerpo calloso. Vamos a ver que tiene varios planos. Veremos en el futuro que tenemos varios planos. Al ser el cerebro una estructura tridimensional, vamos a tener ejes axiales, es decir, planos axiales, es decir, que le vemos al niño desde arriba hacia abajo, vamos siguiendo el eje del niño.
en la cual vamos a tratar de identificar, por ejemplo, cómo está el cerebelo, cómo se encuentran los ventrículos laterales, cómo se encuentra la cisterna magna, entre otras, muchas otras estructuras. Así también vamos a tener planos coronales. ¿Cuáles son esos? Los que vemos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, como que yo le fuera colocando una corona y que le voy moviendo de adelante hacia atrás en la cabecita para tratar de identificar las estructuras. Eso también nos ayuda, por ejemplo, para ver el labio, para ver el paladar, para ver los cristalinos de los ojos. Estructuras cerebrales, también ver el cavum del septum pellucidum, así como el cerebelo y otras estructuras que nosotros debemos ver. Y tenemos los planos sagitales, que son aquellos que nosotros vamos a verle como que le viéramos, como que estuviéramos desde izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda, avanzando en la progresión de la investigación. Entonces, son los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Cuando hacemos la valoración del sistema nervioso central. Entonces, nosotros valoraremos la integridad de la línea media, a ver si no hay dilataciones, veremos cómo se encuentran los huesos de la calota y inclusive ahorita se está haciendo, cuando se tiene signos de sospecha, cuando se tiene alguna alerta de alguna complicación en el sistema nervioso central, le vi a las 22 semanas y me parece que algo está medio raro, ¿sí? Le voy a llamar para verle en unos 2, 3 semanas para hacerle una neurosonografía. ¿Qué significa hacer eso? Simplemente, bueno, no es tan simplemente, sino hacer solo la valoración del sistema nervioso central. Aquí abro un paréntesis. Cuando se hace la valoración del sistema nervioso central, no solo se le hace por vía abdominal, sino que también se le puede hacer por vía transvaginal. Esto va a depender de la posición del feto. Si el feto está en posición cefálica, es decir, la cabeza hacia abajo, podremos hacer una ecografía transvaginal sin absolutamente ningún problema y vamos a ver, es una maravilla la valoración de este tipo de la valoración de este órgano por este tipo de abordaje. Es lindo, es diferente. En cambio, los niños que están por vía, que están podálicos, están sentaditos o están atravesados, la valoración transabdominal sí es bien bonita. Cuando se tiene la experticia, se hacen los cortes adecuados y se puede hacer esa valoración. Pero cuando está cefálico y de tratar de hacerle por vía transabdominal, ahí se vuelve un poco más complicado. No es difícil, dependerá de la experiencia que tenga la persona que hace. ¿Qué otra cosa nosotros vamos a hacer? Una ecocardiografía fetal básica, pero como básica, porque la valoración del corazón es muy compleja. Al ser un órgano móvil, al ser un órgano que tiene mucha evolución y que tiene muchos componentes, hacer una valoración cardiográfica básica va a ser lo fundamental que ustedes deberán tratar de comprender. Porque si, por ejemplo, les hablo de una hipoplasia de cavidades izquierdas, me van a decir, ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo le veo? ¿Cómo identifico? ¿Cómo llegó a eso? ¿Deben apuntar a eso? Sí. Al principio se va a volver complicado, como lo fue para mí. No es que yo nací sabiendo hacer una ecografía, pero obviamente con el tiempo uno va aprendiendo y se va volviendo más útil en cuanto a las estructuras que uno quiere ir viendo, las estructuras en las que uno quiere ir encontrando. Vamos a ir valorando la posición, la relación que existe entre las cuatro cavidades, las estructuras que tienen que existir entre las cuatro cavidades, los vasos que llegan, como las dos venas cavas, las venas pulmonares, o las arterias que salen del corazón, como son la aorta y la pulmonar. Cómo forman los arcos, las frecuencias cardíacas, además de tratar de identificar si es que existe una adecuada ritmicidad del corazón. Por eso es que el corazón no es un órgano precisamente muy fácil de valorar, es un órgano complicado. Además, tomen en cuenta de que el niño se está moviendo, no es como tomarle una fotografía o hacerle una ecocardiografía a un niño que está afuera, ¿sí? Que lo sujeto y le dejo ya quietito y le puedo hacer. Aquí adentro yo no le gobierno. Si yo me pongo a discutir con el niño que está ahí adentro, este pequeño ser que no pesará más de 450 gramos o menos de 1 libra, me va a ganar. Sí, a pulso me gana. Entonces tengo que yo darme modos para poder investigarle a este niño. Entonces, cuando hacemos una valoración ecocardiográfica básica, lo que nosotros debemos ver es cómo está conformada la frecuencia cardíaca, la ritmicidad, cómo salen los vasos y cómo entran. Eso es lo básico. Veremos cómo es la descripción según los planos de Jagel. Además,
cuando nosotros valoremos este tipo de pacientes, veremos cómo está conformada la columna vertebral. Fíjense aquí en esta foto cómo se ve el rosario que constituye la columna vertebral, así como debemos ver la piel que se encuentra sobre la columna, que nos ayudará a identificar, por ejemplo, que no tengamos problemas como una espina bífida. Veremos la alineación que tienen. Es muy difícil hacer un conteo exacto de las estructuras neurológicas, perdón, de las estructuras óseas que se tiene ahí. Es muy complicado, pero no es complicado el hecho de ver, por ejemplo, cómo está esta columna, verle cómo están alineados los cuerpos vertebrales, así como las astas y las apófisis que tiene los huesos, las vértebras. Podremos ir analizando ahí, así como vemos aquí al final de la cola de este niño, que no se ve una alteración a nivel de la piel. Entonces, cuando no vemos eso, podemos presumir que no tenemos una espina bífida. Que además, si yo tuviera una espina bífida, podría haber ciertos signos en el encéfalo del niño, como ver una cisterna magna chiquitita. Cuando veo yo también le hago la examinación de la columna vertebral, también aprovecho para ver cómo está el tórax conformado, cómo está la pared abdominal conformada. Entonces ahí también yo veo cómo está el estómago, veo cómo se encuentra la vejiga y puedo descartar algunos tipos de defectos que se puedan encontrar tanto en la pared abdominal como puede ser en intratorácico, como un daño de una hernia diafragmática, entre muchas otras patologías. Hay que tener simplemente paciencia y tener presente que al principio se nos va a hacer difícil, no porque seamos malos, sino porque somos inexpertos. Cuando vamos ganando tiempo, le vamos ganándole al tiempo, la realización de estos tipos de exámenes ya se nos vuelve mucho más fácil y rutinario. Por ejemplo, cuando yo hacía mis primeras ecografías, un ecomorfológico, ¿sí? Yo me podía pasar 40 minutos en una sola paciente y normal, o sea, una paciente que no tenía absolutamente nada. Ahora ya con un poco más de experiencia, yo puedo llegar a hacer una ecografía morfológica lo más posible, si es que tengo el tiempo necesario, lo más posible de identificar qué patología tiene. Pero si no le identifico, pero sé que hay algo que le vi raro, supongamos que le vi algo mal en el corazón, ese rato yo le voy a llamar para verle en unas 2 o 3 semanas para volver a repetir solo enfocado en el corazón, a ver qué es lo que le encuentro, a ver qué estructura es la que está comprometida y ver cómo se va comportando del examen que le hago hoy día al examen que le voy a hacer dentro de 3 semanas. Además, la ecografía del segundo trimestre es fundamental para ver cómo está creciendo este niño. Sí, voy a hacer una biometría, voy a ver que esté creciendo adecuadamente, que hay una adecuada relación entre los diferentes diámetros que le voy yo a medir, entre esos diámetros biparietral, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud femoral, que son los que me van a determinar el peso. Con eso yo puedo establecer cómo va. Además, voy a hacer una evaluación de líquido amniótico. ¿Sí? Ver que la cantidad de líquido sea la adecuada, que no esté ni aumentado ni disminuido. Y, por ejemplo, que si le veo aumentado, ¿qué podría significar? ¿El niño está produciendo más o está eliminando menos? Entonces, si está produciendo más, podría tratarse de un niño, de una paciente diabética. O si no es una paciente diabética, ver si identifico o no cámara gástrica. Si identifico cámara gástrica, bien, podríamos pensar que es alguna otra causa, pero si no identifico, podría tratarse de una atresia esofágica, es decir, el niño no tiene cómo tragar líquido, entonces obviamente va a seguir aumentando y aumentando y aumentando. Veremos también más adelante cómo es la cuantificación del líquido amniótico, que tenemos tanto cuantitativa como cualitativa la valoración de este fluido. Además, deberemos ver la ubicación de dónde está la placenta, dónde está ubicada, su relación en cuanto al orificio cervical interno, si está muy cerca, si está cubriéndole, si no le está cubriendo. Además de buscar posibles signos de acretismo placentario. Tengan en cuenta que en nuestros tiempos la incidencia de cesáreas es absolutamente alta, desbordada para lo que normalmente debería ser. Y eso significa que tenemos mayor probabilidad de que si la placenta está mal ubicada en la cara anterior, podamos tener un problema de un acretismo placentario.
Entonces, nosotros cuando valoremos la placenta deberemos ver si es que esa paciente no tiene ese tipo de problemas. ¿Qué otra cosa estamos abocándonos últimamente? Es que como las pacientes están retardando cada vez más el inicio de sus gestaciones, cada vez son mayores las edades en las cuales las mujeres conciben o tratan de concebir, hace que nosotros veamos pacientes que tengan problemas como miomatosis uterina. Y esas miomatosis uterinas en muchas ocasiones son determinantes para que las pacientes tengan procesos de infertilidad. Y los infertólogos, ¿qué es lo que hacen? Hacen una reducción o una miomectomía, ¿sí? Sacan los miomas o los reducen de tamaño con la intención de tener una cavidad uterina de mejores características. Al tener una cavidad uterina de mejores características, con una miomectomía, yo lo que hice es echarle el cuchillo, el bisturí, quién sabe en dónde nomás. Yo como ecografista no voy a encontrar las cicatrices. Es más, el mismo cirujano no va a saber exactamente dónde nomás estuvieron las cicatrices. Cuando nosotros vemos a una paciente que tiene este tipo de situaciones de miomectomías, 20 miomas sacados en 2 o 3 veces, en 2 o 3 cirugías y que después viene embarazada, hay que descartar que no se tenga un problema de un acretismo placentario, todo lo que es el espectro del acretismo placentario. ¿Qué más tenemos que seguir viéndole? Vamos a seguir valorando a este niño y una de las 3 ecografías que le estaba hablando es la evaluación del crecimiento fetal. Es una situación que tiene que ser hecha en todos los ecos, tratar de establecer el peso fetal. En el del primer trimestre no se hace un establecimiento del peso fetal. En el primer trimestre no se mide diámetro biparital, perdón, no se mide circunferencia cefálica, no se mide lo que es circunferencia abdominal y tampoco se mide longitud femoral. Sí, diámetro biparital, ya veremos en otra ocasión lo que significa para la cuantificación del riesgo de una paciente con síndrome de Down. Pero el crecimiento, el peso, no se lo sacan en la primera ecografía del primer trimestre. Pesa escasos gramos, a veces 50, 60, 40 gramos, o sea, no es objetivo ver cuánto está pesando. Pero en las ecografías subsecuentes, ya en la del segundo trimestre y más en el tercer trimestre, lo que tenemos que hacer es una adecuada valoración del peso fetal. ¿Con qué objetivo? Tratar de descartar que vayamos a tener un crecimiento fetal restringido, que significa esas siglas en inglés que está ESF, y la evaluación del Doppler fetal dependiendo de los hallazgos que nosotros vayamos teniendo. Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración de la restricción de crecimiento fetal o restricción de crecimiento intrauterino, también conocida, no se habla de retardo retardo de crecimiento. Ojo con eso, porque la palabra retardo, cuando una paciente oye retardo, automáticamente le está asociando con daño neurológico y que ese niño va a tener algún déficit neurológico que no lo es, sino se tiene que utilizar la palabra de restricción o de crecimiento fetal restringido. Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía ya avanzado el embarazo, tendremos que tratar de establecer si se encuentra entre percentiles adecuados. Cuando tenemos un niño que está por debajo del percentil 10, es un niño que tiene un crecimiento fetal restringido. Es con un peso bajo para la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, o cuando tenemos sobre el percentil 90, estamos hablando de que es un niño muy grande para la edad gestacional. Aquí en esta tabla, en este cuadro, ustedes pueden ver cómo está conformado los diferentes pesos. Acuérdense en que al principio les decía que crecemos de una forma muy estándar. Fíjense aquí, a la edad de 14 semanas, prácticamente todos están en la misma línea. No así, mientras va avanzando el embarazo, fíjense en que cada quien va creciendo a su ritmo, a lo que le determina su genética o las situaciones ambientales que pueda determinar que este niño crezca más o menos dependiendo de lo que está pasando. Por ejemplo, se me ocurre decir que una paciente tuvo un problema de toxoplasmosis, ¿ya? O se infectó con parvovirus B19, ese niño no va a crecer igual. Ese niño podría llegar a tener problemas de que se produzca un crecimiento alterado, un crecimiento menor al esperado. Entonces, cuando ese niño crece menos, está bajo el percentil 10, hablamos de un feto que tiene un peso disminuido para la edad gestacional. Y ahí hay que hacer una diferenciación entre dos cosas. Primero, si es que nosotros vemos que tiene un niño, tenemos que está debajo percentil 10, pero con un Doppler normal, ¿sí? Ya veremos más adelante eso, con Doppler normal, ese niño es un pequeño para la edad gestacional.
Eso puede ser simplemente significado de que el niño tiene su potencial genético ya no le da más. No voy a esperar que una paciente que mide 1,50 y con su pareja que tiene 1,60, tal vez tengamos un niño que vaya después a medir 2 metros. No, no va a pasar eso. ¿Ya? Pero genéticamente también ese niño intraútero tampoco va a crecer más allá de lo que le genéticamente está determinado a que crezca. En cambio, cuando el peso está bajo percentil 3, independientemente de cómo esté el Doppler, se considera una restricción de crecimiento intrauterino o un crecimiento fetal restringido. Cuando nosotros tenemos un niño que tiene un peso bajo el percentil 10, pero con Doppler alterado, ese rato nosotros hablamos de que tenemos también una restricción. Entonces, quedemos claros, menos de 10 sobre 3 con Doppler normal es pequeño paradigma gestacional. Menos de 10 con Doppler alterado es restricción. Menos de 3, independientemente de cómo esté el Doppler, es un niño que tiene restricción. Y ahora lo que se habla es que la edad gestacional es la que nos va a determinar si es que es una restricción precoz o es una restricción tardía. Y el punto de corte que se ha puesto también, al igual que con la preeclampsia, es las 32 semanas. Un niño que pesa, que está por debajo de las 32 semanas, estamos hablando de que es un niño prematuro, chiquito, inmaduro, que nos va a producir muchos problemas y posiblemente una alta letalidad y mortalidad que hace que tenga limitaciones de ese manejo. Haz vuelta los niños que tienen más de 32 semanas, la probabilidad de sobrevida y de discapacidades o de daños graves que pueda llegar a tener es menor. Por eso es que en muchas ocasiones cuando se habla de preeclampsia precoz o de una restricción, el punto de corte está siendo las 32 semanas. ¿Qué nosotros hacemos? Medimos la arteria umbilical, vamos a ver igualmente lo que significa el índice de pulsatilidad, que es el que nosotros vamos a manejar. Consideramos que es normal cuando tenemos índices de pulsatilidad del percentil 95 o menos, más de 96 o más, significa patología, y es el principal indicador de que nos indica, valga la redundancia, de que este niño está teniendo o no problemas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la anatomía, ya hablaremos en el futuro de cómo se ve esta anatomía de la arteria umbilical, porque la arteria umbilical tiene una anatomía, así como la arteria cerebral media y el ductus venoso, así como otros vasos que valoraremos más en el futuro, veremos que dependiendo de la anatomía que está presentando, la onda en el Doppler espectral va a depender los resultados y el pronóstico y manejo que nosotros debemos dar en este paciente. Esto se correlaciona a sus alteraciones anatómicas del espectro Doppler con los grados o la importancia de la hipoxia-anoxia con la que está presentándose este niño. Otro vaso que nosotros valoramos es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, al ser un vaso que nos indica cómo está recibiendo sangre y es reflejo de cómo está la perfusión en todos los demás órganos. Se han investigado múltiples órganos, entre esos la renal, se ha investigado también las epigástricas, se han investigado otros órganos para ver cómo se encuentra, pero la que ha demostrado realidad, resultados promisorios y que nos dan una fiabilidad de cómo se encuentra el estado fetal es el Doppler de la arteria cerebral media. ¿Cuáles son los valores normales? Todos aquellos que se encuentran sobre percentil 5. Cuando sacamos ya los dos valores, nosotros lo que podemos hacer, tanto sumamos la arteria cerebral media con la arteria umbilical, vamos a sacar lo que se llama el índice cerebroplacentario. Y eso nos va a indicar si es que existe una redistribución de flujos que nos indique que el niño está defendiendo su cerebro, pero que está entrando en un estado de hipoxia crónica. El ductus venoso también es un marcador poderosísimo que nosotros no solo lo utilizamos en el tercer trimestre como para ver predicción de alteraciones del bienestar fetal, sino que también lo utilizamos en el primer trimestre, cuando veamos lo que es ecografía del primer trimestre, para marcador de aneuploidía. ¿Por qué? Porque el ductus venoso es reflejo, literalmente es reflejo de la función cardíaca. Entonces, si yo tengo una función cardíaca que está displicente, que está alterado, el ductus venoso se me altera. Y me puede significar insuficiencia cardíaca.
lo que me significaría que ese niño podría estar en muy malas condiciones independientemente de la edad gestacional que se encuentre y que me indicaría que debo terminar el embarazo porque ese niño tiene alta probabilidad de muerte intraútero. Entonces, nosotros vamos a ir escalonadamente haciendo el tipo de valoraciones que nosotros necesitamos y eso será indispensable que ustedes puedan determinar cómo se encuentra ese niño para que las decisiones que ustedes tomen o las ecografías que ustedes hagan al médico que revise pueda tomar decisiones lo más acertadas posibles en el sentido de darle una atención adecuada a este paciente. Los tiempos, los intervalos, que significa que de verle, si le veo hoy día, le veo mañana y aprenderemos en otra ocasión. Ahora vamos a hablar algo ya más técnico, tal vez un poco más seco en cuanto a lo que son los fundamentos de lo que significa la ecografía y la bioseguridad que significa el uso del eco en las pacientes en lo que se hace una ecografía ginecobstétrica. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a ver? Los principios físicos, cómo funciona un eco. El eco simplemente es sonido, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿qué es el sonido? El sonido es una vibración, ¿sí? De unas moléculas a través de otro medio y que van a formar unas ondas. Es como que yo golpeo una mesa y el otro que golpeo esa mesa va a producirse una vibración, tanto de mis huesos como de la madera o del metal o de la estructura que yo estoy golpeando. Entonces, el oído humano, ¿qué es lo que hace? Percibe eso como sonido, y vamos a ver más adelante cómo lo interpreta el cerebro. La velocidad de la propagación del sonido va a depender mucho del medio en el que se está expandiendo. Esto, por ejemplo, en medios gaseosos como es el aire, es un pésimo medio para la transmisión de sonido. No así los medios sólidos y los medios líquidos, en los cuales puede alcanzar una gran intensidad y una altísima velocidad, que determina que el sonido se pueda transmitir mucho más, por mucho más tiempo, con menor esfuerzo y a largas distancias. Entonces, no sé si ustedes alguna vez habrán hecho la prueba apoyar su oído en una estructura ósea, ¿sí? Y que alguien a distancia, por ejemplo, en una pared, y que alguien a distancia golpee esa pared, y ustedes van a oír. Pero si ustedes separan su oído, la persona golpea la pared, es probable que no oigan, porque el medio aéreo tiene mal la transmisión. Entonces, el sonido, como tal, ya se lo ha hecho, ya tiene aplicaciones en la comunicación, en la música, y obviamente todo esto ha llevado a aplicaciones médicas como es la utilización de los ecos. Entonces, el oído humano, ¿cómo capta el sonido? El sonido entra por el canal auditivo, llega al tímpano en el cual vibra, ¿sí? Y esas vibraciones las transmite a los huesecillos que tenemos en el oído medio, que son el yunque, el estribo y el martillo. Entonces, estos huesecillos, ¿qué es lo que hacen? Transmiten esta vibración al sistema coclear. El sistema coclear, a través de vibración de unas células que tiene ahí adentro, le transmite y cambia esta vibración en estímulo nervioso y a través del nervio auditivo hace que llegue a las zonas específicas del cerebro para que nosotros podamos entender este sonido, ¿sí? Así como ustedes están oyendo mi voz en este momento, espero que sea lo suficientemente clara, ustedes también podrán identificar otro tipo de sonidos, pero nuestro oído es absolutamente limitado, no puede oír todos los sonidos que se encuentran en la naturaleza. Nuestro oído es capaz de oír solo vibraciones que van desde 20 hasta 20.000 Hz, es decir, 20 kilohertz. Es la capacidad que tiene el oído. Y mientras más bajes la frecuencia, los sonidos son más graves y más alta la frecuencia, los sonidos son más agudos. El rato que la frecuencia llega a sobrepasar estos 20.000 Hz, ahí es cuando estamos hablando del ultrasonido, ondas que nosotros no podemos captar. Ciertas especies aquí en este planeta pueden captar estos sonidos, como por ejemplo los murciélagos. Los murciélagos es conocido que su sistema de localización es a través del sonido y la vibración. Es tan sofisticado
que ellos, de verle cómo funcionan estos animalitos, se desarrolló el radar. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace el radar? El radar manda una onda de sonido y la máquina lo que hace es captar este rebote e identificar las estructuras que se encuentran en el camino de eso. Si no hay ninguna estructura, no hay rebote. Si hay alguna estructura, un avión, un objeto que se esté acercando hacia nosotros, va a identificar la dirección, así como también la velocidad a la que se encuentra este objeto que está en dirección de la onda de sonido. Entonces, el sonido, ¿qué es lo que hace? Con esta formación de estas deformaciones. Entonces, el sonido, como lo dice aquí en esta diapositiva, es una onda mecánica que se expande y que requiere un medio elástico para poder seguir expandiéndose y seguir propagándose. Un medio elástico no lo entiendan solo como una banda, porque como les decía, si yo golpeo un medio sólido en un extremo, en el otro extremo, otra persona o otro instrumento podría captar este sonido, ¿ya? Y no precisamente ser una estructura elástica, sino que simplemente la densidad molecular que tiene esa estructura permite que las ondas de sonido viajen a través de eso. ¿Cuándo? Las frecuencias, sí, son muy, muy altas, especialmente cuando van más allá de 2 a 15 megahertz, no kilohertz. Acuérdense que el humano oye desde 20 hasta 20.000 hertz, o sea, 20 kilohertz. Aquí estamos hablando de megahertz, estamos hablando de unas ondas que tienen una repetición muy alta, ¿sí? Ya es un tono que no es audible para nosotros. Este sonido viaja normalmente en el aire aproximadamente a 1540 metros por segundo. Entonces, estas ondas viajan, se pegan contra cualquier estructura, se comprimen y regresan. Entonces, esta compresión hace que se produzcan ciertos fenómenos en el sonido, como son la refracción, la reflexión, entre otros que vamos a ver vamos a ver un poquito más adelante. Esta forma en la que vibran los sonidos hace que tengan también una cierta longitud de onda, ¿sí? Y que espacialmente o físicamente puedan ser medidos y que tengan mayor o menor longitud dependiendo del eje del sonido, porque el sonido tiene una dirección y las ondas que se producen tienen una variación y una longitud que hace que sea más agudo o más grave el sonido. La impedancia acústica, también es referida ya en fórmulas mecánicas, la transforman como S, y que es la densidad por la velocidad. Entonces, eso nos va a indicar el comportamiento de cómo van estas interfaces. Son términos técnicos complejos que, más que interesarme, que ustedes le entiendan, lo que quiero que les quede claro es que nosotros lo que estamos con el ecógrafo es midiendo rebotes, es midiendo cómo hace el sonido. Entonces, el sonido, como es una estructura física, porque está vibrando el aire, está vibrando un medio líquido, está vibrando un medio sólido, ¿qué es lo que hace? Permitir que viaje esa vibración produciendo una expansión que nosotros le entendemos como sonido. Pero ¿de qué va a depender? ¿Cómo interactúan estos sonidos? Va a depender del tejido, va a depender de la estructura en la que nosotros estemos trabajando. Entonces, cada tejido va a tener diferente tipo de interacción. No es lo mismo que trabaje sobre el hueso que trabaje sobre otro tipo de estructuras, como puede ser un medio líquido como la vejiga o el líquido amniótico, o un medio sólido como podrían ser el corazón o los pulmones, ¿sí? Que van a tener diferente tipo de interacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa el sonido, vamos a tener efectos tanto de reflexión como de refracción. ¿Qué es la reflexión? Es lo que el sonido va en una dirección y se nos devuelve, lo que es el efecto del espejo. ¿Ya? Entonces, esto en realidad es el eco que nosotros estamos midiendo. La refracción es cuando el haz de sonido va en una dirección y al pegar contra una estructura se deriva oblicuamente, se desvía completamente, ya no regresa, ya no rebota, se pierde, por decirlo así.
Entonces, eso hace que, el sonido tenga diferentes graficaciones, porque no, si el sonido se transmitiera todo absolutamente igual en todos los tejidos, todo se vería blanco o todo se vería negro en las pantallas de nuestros ecógrafos. Entonces, esto determinará la absorción de la energía acústica en los tejidos que nosotros estamos valorando. Pero esta energía acústica va a generar un calor, que es un índice térmico. Ya vamos a hablar acerca de este índice térmico, que es importante que nosotros entendamos. A pesar de que nuestros equipos son sumamente seguros, ya no tienen mucha peligrosidad, ¿sí? O sea, tienen prácticamente nula peligrosidad. De hecho, tienen mediciones de índices térmicos y índices mecánicos. Entonces, la vibración del sonido hace que la velocidad molecular aumente. Y si esa velocidad molecular aumenta, el aumento de la velocidad molecular hace que se genere calor. Entonces, dependiendo del tejido y de la estructura en la que yo estoy valorando, se pueden presentar alteraciones, se pueden presentar modificaciones, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, el sonido es igual que prácticamente se parece mucho a lo que es el efecto de la luz. ¿Quién no ha visto nosotros un en un medio acuoso, en un vaso transparente con agua, y le vemos como que se desvía? Eso es la terminología de refracción, ¿sí? Se torció el haz de luz. En este caso sería el haz del sonido, porque estoy mandando sonido para medir su reflejo. Y el reflejo, la reflexión del sonido dependerá de la estructura que yo vea, que es la estructura que yo esté examinando, porque esto es un examen prácticamente indirecto que yo estoy haciendo sobre unas estructuras que están dentro de un continente, que en este caso es el útero y la madre. Hablemos una cosa que para mí también resultó un poquito, siempre ha resultado un poco difícil de entender, que es el efecto piezoeléctrico y lo que es la génesis del sonido. ¿Qué es una estructura piezoeléctrica? Es una estructura que es capaz de cambiar una energía mecánica en una energía audible y viceversa. El transductor, ¿qué es lo que tiene? Tiene cristales de cuarzo o tiene ciertas estructuras como unas cerámicas muy finas con un compuesto que se llama titanato circonato de plomo. ¿Ya? Este es un cristal de cuarzo. Este cristal de cuarzo, ¿qué es lo que hace? Recibe un estímulo eléctrico sobre esto para que a través de su vibración se produzca un sonido. Ese sonido se expande en los tejidos y el rebote de esos tejidos es nuevamente captado por esta estructura, este cristal de cuarzo, de circonato, es captado nuevamente y al ser captado lo transmite en forma de energía eléctrica. Esta energía eléctrica, simplemente, ¿qué es lo que hace la máquina? Ya la vuelve a reconfigurar y la transforma en imagen. Ese es el efecto piezoeléctrico. Así se forma el sonido en los ecógrafos, con el ultrasonido. O sea, imagínense primero unas ondas con una velocidad tan alta que están en megahertz, van más allá de 2 megahertz hasta 15, y que hace que esta pieza vibre de cierta forma, mande ese sonido, mida el rebote y otra vez le vuelva a captar como imagen perdón, como señal eléctrica, y le transforme en una imagen. ¿Qué es lo que hace el transductor? Los ingenieros que han trabajado en este tipo de productos, lo que han logrado hacer es que este transductor mande solo 1% del tiempo trabaja. Manda una señal y el 99% del tiempo pasa recibiendo la información. Fíjense en cómo funciona esto. Entonces, por eso es que se llama también Doppler pulsado o eco pulsado. ¿Por qué? Porque manda una sola vez y mide 99. Manda una vez y mide 99. Por eso se llama pulsado. Es tan rápido esta intermitencia en el tiempo que nosotros lo que hacemos es ver siempre una imagen continua. Entonces, dependiendo del
grosor del cristal, va a determinarse las frecuencias y el tipo de transductor que nosotros tengamos. Y esto va a determinar cierto tipo de factores ya más técnicos que hablamos de lo que es la amortiguación del sonido para evitar la formación de artefactos, con lo que hace que tengamos una mejor resolución de nuestra máquina. Tipos de transductores, hay montones y va a depender mucho la frecuencia que tengan, sí, para que tengan su resolución. Por ejemplo, los transductores convexos, los que hemos visto la mayoría, son aquellos que son curvos y van a tener unas longitudes de ondas de entre 2 y 6 megahertz. Tienen una alta resolución, pero tienen poca penetración. ¿Sí? Perdón, tienen una baja, menor resolución y tienen una alta penetración. Eso, ¿para cuándo son ideales? Cuando estamos hablando del segundo y del tercer trimestre, ¿sí? En el cual tenemos unas estructuras grandes, tenemos un niño más grande, tenemos mayor cantidad de líquido, tenemos una placenta que puede estar hacia atrás, o inclusive si necesitamos valorar estructuras que estén detrás del útero de la paciente. Hay otros transductores como los de endocavitarios, que son estos delgaditos, van a tener obviamente cristales más pequeños, tienen una longitud de onda que trabaja entre 5 y 9 megahertz, tienen una alta resolución, pero tienen una baja penetración, o sea, estos no van a trabajar mucho, no esperen hacer una ecografía, nadie va a hacer una ecografía con un transductor endocavitario en el abdomen, porque voy a ver una poca profundidad. Hay también los lineales que no suelen ser mucho de uso en la parte obstétrica y ginecológica, sí, por ejemplo, en la ecografía de mama o especialmente en tiroides o en tejidos blandos, que son aquellos que se los utilizan para ver estructuras principalmente superficiales. Entonces, dependiendo del transductor, vamos a tener una frecuencia de onda que va a tener ese transductor, así como también la resolución axial, es decir, el grado de penetración que tenga en el tejido va a depender del tipo de transductor que nosotros tengamos. La frecuencia y profundidad dependerá, como les digo, de este tipo de transductores y la penetración efectiva nos va, ¿cómo se llama? Nos va a indicar de forma directa, inversamente proporcional, una relación en cuanto a lo que nosotros podemos ver. Es decir, si tenemos menor resolución, vamos a tener más alta penetración. Si tenemos mayor resolución, como por ejemplo en los endocavitarios, lo que les hablaba de ver hacer una neurosonografía vaginal, vamos a tener una menor penetración. La selección del transductor va a depender de muchas circunstancias y porque no es lo mismo que yo haga una ecografía pélvica a una niña de 4 o 5 años, ¿sí? Que a una mujer que ya ha tenido actividad sexual, que le puedo hacer con un transductor endocavitario, pero a la niña no, por razones obvias, no lo voy a hacer, sino que tendré que hacer es con un transductor abdominal, un transductor convexo. Entonces, todo dependerá también de las circunstancias en las cuales, del tipo de paciente con el que yo esté trabajando. En cuanto a la bioseguridad, vamos a hablar acerca de los índices térmicos. ¿Qué es el índice térmico? Como les decía, el sonido lo que hace es producir vibración. Esa vibración lo que hace es producir un movimiento molecular. Este movimiento molecular, ¿qué es lo que hace? Producir un aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura tiene que ser manejado adecuadamente con los ecógrafos. La tecnología actual ha determinado que para que tengamos un índice térmico de muy buena seguridad debe ser inferiores a 0.7, ¿ya? Inclusive en exposiciones prolongadas en las ecografías. Es por eso que, por ejemplo, se indica que cuando se hacen unas ecografías muy tempranas, 5 o 6 semanas, no debería teóricamente ponerse el Power Doppler a la altura del puntito que nosotros vemos que se prende y se apaga del corazón embrionario. ¿Por qué? Porque si nosotros eso lo tenemos ahí un minuto, se ha comprobado que puede llegar a subir hasta 1 grado centígrado en un minuto. El feto, ¿a qué temperatura se encuentra? El feto y el embrión se encuentran a una temperatura 36,5, 37 grados, es decir, la temperatura que tenga la madre. Si nosotros a esa le subimos 1 grado centígrado, dicen ciertos autores que podría ser causante de malformaciones especialmente cardíacas. Tomen en cuenta que
el Power Doppler lo que hace es, en ese puntito donde yo le pongo para oírle que la mamita sale enamorada porque oyó cómo late el corazón de su niño, ese tipo de cosas, el rato que le pongo un minuto, ese minuto le está subiendo 1 grado de temperatura a todo el tejido circundante. Y ese grado centígrado podría ser determinante de que este niño tenga malformaciones cardíacas. Un corazón que mide escasamente micras, ¿sí? Pero que menos de 1 o 2 milímetros, pero que nosotros vemos que se prende y se prende y se apaga. Y la máquina, dependiendo del grado de resolución que tenga, nosotros vemos que se puede oír el corazón. 1 minuto puede ser problema. Entonces, para eso existen otros modos que sí podemos utilizar. Entonces, el índice térmico es la capacidad de que el equipo me suba la temperatura mientras yo le hago la ecografía en el tejido blanco. El índice mecánico, ¿qué es lo que me indica? Es de la posibilidad de que se produzcan cavitaciones en el tejido explorado. ¿A qué se debe eso? Como les decía, el sonido vibra, aumenta la velocidad molecular, al aumentar la velocidad molecular aumenta la temperatura. Y las cavitaciones se producen especialmente en espacios gaseosos. Ventajosamente en el feto, este es un proceso excepcional excepcionalmente raros. Excepcionalmente dentro del medio niño, la gran mayoría de los tejidos obviamente son sólidos. No está en contacto con aire ambiente, no está en contacto con gases. Al no estar en contacto con gases, este niño, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la probabilidad de que se produzca este fenómeno de índice mecánico, que es la cavitación de los tejidos? Es prácticamente nula. Pero, pero existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que indican lo que son el principio Alara? Es que tratar de utilizar la menor cantidad de energía posible, ¿sí? Durante el tiempo que nosotros nos demoremos en hacer el examen que nosotros estamos practicando. Entonces, lo que va a determinar esto es que nosotros tengamos un mejor examen y menores probabilidades de producir daño. Cada vez los equipos se han ido sofisticando más, en el sentido de que los índices térmicos han ido disminuyendo, así como también el índice mecánico también se ha ido cada vez reduciendo más, inclusive en personas, en adultos. Se supondría, por ejemplo, si yo le hago una ecografía pulmonar, ¿sí? Para ver cómo están los pulmones. Si yo le tengo mucho tiempo ahí sostenido, teóricamente el índice mecánico podría hacer que se produzcan cavitaciones en el pulmón, pero cada vez los equipos son más seguros y nos permiten que este índice mecánico no sea grave. ¿Qué más tenemos que ahora nosotros tener en cuenta cuando nosotros hacemos nuestra ecografía? Tenemos que optimizar nuestra imagen, tenemos que mejorar nuestra imagen, es decir, tenemos que configurarla. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es familiarizarnos con el tipo de ecógrafo que nos van a presentar. Cuando uno comienza a hacer la práctica profesional en cualquier lugar, por ejemplo, he tenido alumnos que me han contado que están en X subcentro y que tienen un ecógrafo, me invento, ahorita no es intención hacer propaganda en ninguna marca, me dicen que es un Mindray Z60 o tengo un General Electric, un P8 o tengo un Samsung Madison Prestige o lo que sea. Cada uno tiene su botonería particular, sus perillas particulares. ¿Y qué es lo que yo tengo que tratar de hacer, como les habrán indicado en otros módulos? Es tratar de mejorar la imagen. Y ese tratar de mejorar la imagen, ¿qué es lo que yo hago? Es manejar los balances de grises, es decir, que no sea muy blanca la imagen o que sea muy oscura. Tratar de ubicar el foco de investigación en los lugares que yo quiera. Eso significa que la máquina comienza a centrarse en un solo lugar, ¿sí? Con esto yo hago que la máquina se esfuerce en un solo punto. Inclusive el rato que yo le pongo, por ejemplo, el botón de zoom, ¿sí? La máquina se olvidó lo que está al lado y lo que hace es medir lo que está, se enfoca en lo que está en esa parte de zoom. Hace que la máquina se esfuerza más. Con esto, ¿qué es lo que yo hago? Que mi imagen mejore, se optimice.
Además, hay otro tipo de cosas más pequeñitas que nosotros podemos manejar, como son los PRFs, el TGC, que es para ayudar a ganar el tiempo, también el rango dinámico, dependiendo la estructura en la que yo estoy. Con esto yo lo que hago es que la imagen vaya mejorando a mis necesidades, le voy optimizando. Esto lo van a ir ustedes viendo poco a poco con la experiencia y dependiendo de los equipos en los que ustedes estén trabajando. Dentro de estas tecnologías también más avanzadas para mejorar la imagen, obviamente están ayudas digitales que hace que nosotros podamos mejorar la imagen, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, hablamos de, por ejemplo, tenemos el imagen armónica tisular, que en inglés es THI, y vamos a ver esta imagen. Entonces, esta que se encuentra aquí, cuando se le hace pasar a través de cierto tipo de filtros del THI, el SRI, sí, fíjense, en esta primera foto se le ve pixelado, medio borroso, pero esa misma imagen, cuando nosotros la hacemos mejorar a través de estas tecnologías, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una imagen mucho más definida. Los equipos actualmente, por defecto, ya están viniendo con este tipo de imágenes, con este tipo de resoluciones, con este tipo de configuraciones. Pero es probable que, por ejemplo, yo tengo que hacer un ecocardio, ¿sí? Un ecocardio fetal. El ecocardio fetal cambia estas configuraciones por default, por defecto, cambia la configuración que tengo basal al verle una ecografía todo normal, y simplemente con el modo B, que yo le manejo de común, pero quiero ver el corazón con mayor definición, le cambio al modo cardio. El rato que le pongo, perdón, al fetocardio, el rato que le cambio al fetocardio, ¿qué es lo que hace? Cambia los píxeles, cambia la definición. Inclusive yo puedo configurar hasta para cambiarle de color. Le puedo poner amarillo, celeste, azul, rosado, lo que sea. Eso el rato que yo le hago estos cambios, me ayudan a mejorar la imagen, me ayudan a disminuir el ruido. Y la reducción del ruido lo que simplemente significa es que yo disminuyo la cantidad de artefactos que se están presentando el momento en el que yo hago esta valoración. Ya no tengo tanto ruido, ya no tengo tantas cosas que me interfieren. Es como que yo le paso un, un trapo para limpiar sobre una mesa que le veo que está con migas. Lo que hago es pasar ese trapo y le limpio. Aquí, obviamente, con una tecnología mucho más avanzada, lo que hago es quitar esa basura que se encuentra ahí y que me puede estar dando a confusión. Pero para poder llegar a todo esto, vamos a tener que manejar y entender cierto lenguaje ecográfico que nosotros debemos manejar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hablemos acerca de lo que significa hipoecogénico, isoecogénico, entre otras cosas. Por ejemplo, una estructura ecogénica es una palabra, van a encontrar, van a leer, van a ver o van a inclusive ustedes a manejar en sí, porque van a tal vez hacer las ecografías, en las que van a encontrar la palabra que dice estructura ecogénica. La estructura ecogénica es toda estructura es ecogénica, que produce pocos ecos o que produce muchos ecos, toda estructura es ecogénica, pero generalmente se maneja la palabra ecogénica cuando se refiere a estructuras que son hiperecogénicas, es decir, muy blancas, que se aproximan al blanco. Otro término que es muy parecido es el hiperecogénico y el hiper, eh, hiperecoico. Son dos sinónimos. Entonces, cuando escuchen o lean una estructura ecogénica o hiperecogénica, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Hablamos de una estructura hipoecoica. Una estructura hipoecoica es aquella que se aproxima lo más al negro sin llegar a ser negro. Se está en la escala de los grises. Una estructura isoecogénica o ecogénica, por eso que les digo que el término de la estructura ecogénica es vago. Una estructura isoecogénica es aquella que tiene una ecogenicidad intermedia. Sí, por ejemplo, en esta estructura, en esta que estamos viendo aquí, esto es una vesícula en un adulto, donde están en las flechas señalando es una estructura anecogénica, negra, está conteniendo líquido, algún fluido está yendo por ahí. Las estructuras que se encuentran,
blancas, blancas, blancas. En muchos casos les ponen como hiperecogénico y se refiere a estructuras óseas. Por ejemplo, podría ser en un tumor de mama que se vea una estructura blanca, 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 blanca. Eso es hiperecogénico. Así como también el hipoecoico que está señalado aquí. Vean ustedes que son todas las variaciones de grises que se pueden encontrar al realizar una ecografía. Una estructura anecogénica es esta que está negra completamente, así como también deberemos identificar lo que es homogéneo y heterogéneo. Por ejemplo, si yo le sigo dando zoom aquí, esta parte de aquí, que está central, podría hablar que es ligeramente heterogénea, porque justo en el centro existe un puntito blanco. O le podría denominar homogénea de forma predominante. Entonces, esas son terminologías dentro de lo básico que nosotros debemos manejar. Por ejemplo, el hueso es hiperecogénico. El cavum de septum pellucidum, que es una estructura media oscura, es anecogénica. Entonces, esos son términos que debemos estar familiarizados. Existen algunos tipos de modos de ecografías, como ustedes se habrán dado cuenta. El rato que ustedes comienzan a hacer la valoración, van a ver que tienen muchas formas de hacerse el eco. Vamos a hablar un poquito de eso. Y entre esos tenemos el modo B, el M, el color Doppler, el power Doppler, el tridimensional, entre otras. El modo B es lo que vemos las escalas de grises todos, el bidimensional que que habrán hecho posiblemente todos, o que hemos visto alguna vez en nuestra práctica profesional, que nos agarran y nos mandan un informe de vesícula, de útero, de tiroides, de mama, de tejidos blandos, de lo que sea. Sí, son esas escalas de grises en las cuales van a determinar la presencia de ciertos órganos y ciertas estructuras que se tienen que describir en el momento que se están haciendo las ecografías. Ese es el famoso modo B que todo el mundo habrá visto. El modo M. El modo M yo lo considero personalmente subutilizado. El modo M es muy valioso, especialmente en ecografía de corazón. En la ecografía del corazón, lo que nosotros hacemos es que cuando se pone el modo M, fíjense cómo se traza una línea amarilla que está ahí. Esa línea amarilla está intencionalmente puesta desde adelante hacia atrás, atravesando el corazón, entre las aurículas y los ventrículos. Y fíjense ustedes que acá abajo se forma un patrón entre blancos y negros. Más adelante veremos exactamente qué significa esto. Pero este es el modo adecuado en el que nosotros podemos ver la frecuencia cardíaca fetal, en el que nosotros podemos ver la relación que existe entre la sístole auricular y la sístole ventricular. Nos sirve, por ejemplo, para ver si tenemos pacientes con arritmia. Le veo a un niño que tiene una frecuencia cardíaca fetal de 200, 220, 240 o más inclusive, pero estoy dudando de que se trate de algún problema de todo el corazón, sino que tengo que ver si es que el ventrículo también se está contrayendo con la misma ritmicidad. Es probable que la aurícula se esté contrayendo 2 veces a uno en relación a las contracciones ventriculares. Entonces, para eso me sirve el modo M. El modo que se utiliza normalmente para ver la frecuencia cardíaca fetal y que las mamitas están felices y que no estoy en contra de que oigan, que es el modo del Power Doppler, ahí se oye toc, 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 el latido. En cambio, en el modo M no se oye eso, pero nos ayuda a identificar la ritmicidad y la relación de las contracciones auriculoventriculares, que puede ser fundamental en el momento que hagamos un diagnóstico, por ejemplo, de una arritmia cardíaca. El color Doppler, que ustedes ya habrán visto en muchas ocasiones, el color Doppler se lo utiliza para ver estructuras vasculares, para ver fluidos dentro de esas estructuras, ¿sí? A ver cómo se encuentran configurados. Ahí tenemos, por ejemplo, la foto de un polígono de Willis. ¿Para qué me sirve ver el polígono de Willis? Primero, para descartar malformaciones vasculares en el cerebro, así como para medir en la arteria cerebral media los flujos. Más adelante les explicaré por qué
se utiliza en el Power, ¿cómo se llama? En el Color Doppler, los colores azul y el rojo, que no tienen nada que ver con que sea sangre oxigenada o sangre desoxigenada, porque esto es un estudio biofísico, no es un estudio bioquímico. Yo no estoy metiendo una aguja ese rato para pinchar la arteria cerebral media de un lado y la arteria cerebral media del otro lado para decir esta sangre es oxigenada o es desoxigenada, sino que yo estoy viendo la relación del flujo con respecto a mi transductor. Ese es el color Doppler. Hay otra variación que es el Power Doppler. El Power Doppler lo que me va a ayudar es para poder identificar estructuras que son más pequeñas o que necesitan cierto grado de fineza como para establecer la comunicación interventricular. En este caso, es un Doppler, de un Power Doppler en un corazón, y ustedes, como se pueden fijar, hay dos bandas anaranjadas. El Power Doppler lo que hace es pintar todo del mismo color, no diferencia si es azul, si es rojo, si está acercándose, si está alejándose del transductor. Lo que me está identificando es cómo están yendo los flujos dentro de una cavidad. Y con este examen así, que se le ve tan sencillo que parecería, yo puedo identificar si es que este niño tiene o no una comunicación interventricular. Imagínense ustedes lo que es determinar de forma tan temprana que este niño tiene un CIB. Yo he tenido casos que, dependiendo de la ubicación donde está, le digo, esto se trata de una comunicación en su porción muscular. No es problema, es pequeña, mide 0,3 milímetros, pequeñita, insignificante. Es posible que en el rato de nacimiento nazca y se pierda, o inclusive se pierda antes del nacimiento, pero en cambio, si es más hacia la base del corazón, más hacia las válvulas, es una zona que se llama la perimembranosa, esa persistencia de esa comunicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que este niño, como el músculo no crece y es una membrana fibrosa que separa entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, esa membrana posiblemente necesita intervención, tal vez colocar un stem, tal vez entrar a cirugía, colocar un parche, dependerá del diagnóstico y la complejidad del caso. Otra forma del eco, otro modo del eco es el modo tridimensional. En este modo tridimensional, aquí les he presentado una foto de un útero y su cavidad uterina. Esto es muy útil cuando se hace una valoración de infertilidad. En muchos casos, las pacientes, ¿qué es lo que dicen? No me quedo embarazada, no sé por qué, se les investiga y resulta que no, trato de hacerle un eco tridimensional. Yo le veo que aquí en la cavidad, esta es una cavidad normal, pero aquí en la cavidad podría haber una estructura redondeada que podría ser una sinequia o podría ser un pólipo endometrial. Entonces, si yo le hago adecuadamente los exámenes, podré determinar qué es lo que esa paciente tiene. Entonces, la necesidad de aplicar los diferentes modos de los ecos va a depender de la historia clínica, de la forma en la que yo le aborde a esta paciente. La reconstrucción, la 3D, también nos permite hacer lo que se llama el corte tomográfico. Este corte tomográfico, yo lo que hago es pongo el transductor, sea el convexo, o sea el endocavitario, ¿sí? O inclusive el lineal que puede hacer reconstrucción en 3D. Lo que hago es poner sobre esa estructura, le hago, la máquina hace el paneo y yo con el roll ball, la bolita que está ahí, le muevo de arriba abajo, de izquierda a derecha y me voy desplazando dentro de esa estructura. Fíjense en aquí cómo en este quiste que se tiene en la foto A, el rato que se le pone con el corte tomográfico, yo me puedo mover de adelante hacia atrás, ¿sí? E ir identificando, por ejemplo, si estoy muy hacia adelante, es la foto C, que veo que hay más quistes, y en la foto, la última, en la foto D, veo que hay menos quistes. Me he ido de adelante hacia atrás en ese ovario. Ya para ir finalizando, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso que yo les voy, que vamos a llevar a cabo? Primero, que hay un montón de normativas y fórmulas de cálculo en ecografía. Vamos a utilizar normativa que es de la Association for Medical Ultrasound, que es del American Institute of Ultrasound and Medicine. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar la normativa de la IOTA, ¿sí? Que es la International Ovarian Tumor Analysis.
Esta normativa lo que indica son parámetros y es terminología que tiene que ser utilizada cuando se hace la formulación o la implementación del informe para que la persona que hace tenga idea de qué está viendo. Sí, porque no es lo mismo decir un útero miomatoso que decir un útero que presenta un mioma tipo 5 a nivel de cara posterior del útero. Se van así, pero ¿qué significa eso? Sí, veremos eso más adelante. Así como también el modelo Annex, que es también para identificar si es que existen ciertos tipos de masas, ¿sí? Que son benignas o malignas. Así como también otra terminología que es la YETA, que es para ver, en este caso, la patología endometrial. O el MUSA, que es parte de este curso en el cual nosotros vamos a ver la forma, el manejo de las masas uterinas, los famosos miomas o la adenomiosis. Se llama MUSA, perdón, porque es de Morphological Uterosonographic Assessment. Entonces, esta terminología me indica dónde están los miomas. Un mioma tipo 1, por ejemplo, significa que es un mioma endocavitario. Un 2 significa que la mayoría, más del 50% se encuentra dentro de la cavidad y menos del 50% se encuentra dentro del miometrio. Y así hay los tipos, la clasificación que va hasta el número 7. Hay otras clasificaciones que se utilizan especialmente, que son de la ION, que es de la que estábamos hablando, que ayuda a identificar claramente para hacer una descripción adecuada de estos ovarios. Así como también hay otras que es el GIRATS y el LORATS. Este ORATS sirve para especialmente valoración de los ovarios. El GIRATS tiene unas ciertas variaciones, pero sirve prácticamente para lo mismo. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Las normativas de clasificación en ginecología de la ISUOG. ¿Qué es la ISUOG? Es la International Society of Ultrasound Obstetrics and Gynecology. ¿Qué es lo que se dedica a hacer esta sociedad? Da parámetros claros de cómo tiene que ser manejado el embarazo, no manejado, sino cómo tiene que ser descrito una ecografía en el primero, segundo y tercer trimestre. ¿Cómo hacer y cómo notificar un ecocardiograma o una neurosonografía fetal? Tiene lineamientos. Les invito en este caso, cuando ustedes vayan a entrar al Facebook, busquen ISUOG y háganse amigos, literalmente. Este ISUOG, ustedes también pueden entrar directamente a la página de hacerse socios, pero les cuesta una membresía. Esta membresía les da la posibilidad de entrar a todas las publicaciones que tienen, pero tiene su costo. En cambio, en el Facebook, si ustedes se hacen amigos, por lo menos 2 a 3 veces por semana sueltan 2 a 3 artículos sumamente interesantes acerca de los planteamientos y los lineamientos que está proponiendo esta sociedad. Entonces les invito, háganse amigos en el Facebook, busquen en al ISUOG y van ustedes a encontrar este tipo de material didáctico que es muy bueno, de altísima calidad. ¿Qué más? También veremos lo que son el uso de las calculadoras fetales. Una cosa que nosotros, al menos yo, todos los días utilizo en lo que es la medicina fetal, sí, para tratar de identificar niños que tienen problemas, sí o no. Por ejemplo, veamos para síndrome de Down. Yo utilizo la calculadora del Fetal Medicine Foundation. Esta calculadora del Fetal Medicine Foundation me pide 50,000 datos del otro que hago la ecografía entre 11, 13, 6, hago la ecografía, mide tanto, me pide datos antropométricos, me pide datos de personales, de antecedentes patológicos personales personales de la paciente, me pide talla, peso, entre otras cosas. Si fuma, no fuma, preeclampsia en embarazo anterior, bueno, un montón de cosas. Y me pide los datos propios de este embarazo. Entonces, yo ya le metí. Ahí, ¿qué es lo que hace? Le lleno todo esto y al final me suelta una probabilidad de riesgo de tener un niño con síndrome de Down o no, o con síndrome de trisomía 18 o con trisomía 13. ¿Sí? Supongamos, me invento ahorita, una paciente que tiene 30 años, la probabilidad de que tenga un niño con síndrome de Down es de 1 en 900.
¿ya? Eso basal. Eso por la edad que tiene. El rato que yo le meto los datos en esta calculadora del Fetal Medicine Foundation, con los datos que yo le voy aportando, todo normal, todo lindo, transferencia pequeña, los demás datos están normales, la longitud craneocaudal normal, no tiene ningún factor de riesgo. En lugar de decirme que tengo un factor de riesgo de 1 en 900, me va a decir que tiene un factor de riesgo de 1 en 10.000. Desapareció el error, desapareció la probabilidad de que tenga eso. Significa que tengo que juntarle a 10.000 con 10.000 mujeres más, o 9.999 mujeres más, que tengan exactamente las mismas características para que una por estadística tenga un niño con síndrome de Down. Pero si me sale al revés, que era 960, 900, y me sale un riesgo de 250, un riesgo en 200, me aumentó el riesgo. Esa paciente es candidata para hacerse estudio genético, porque la ecografía establece probabilidades, no diagnósticos. De ahí tenemos otra, por ejemplo, la del perinatology. La del perinatology, ¿qué es lo que me hace? Tiene otras calculadoras que me ayudan a ver otros marcadores tardíos o me ayuda a ver otros índices como puede ser el índice CBR. ¿Qué significa este índice CBR? Compara la presencia de masas en los pulmones con la circunferencia cefálica y me dice la probabilidad de que este niño me vaya a hacer hidrocetal, cosa que veremos en el futuro también. Entonces, cuando yo meto estas calculadoras, me ayudan a clarificar el panorama. También tengo la del Fetal Medicine Barcelona. La del Fetal Medicine Barcelona la utilizo mucho yo para establecer la probabilidad de que este niño tenga un síndrome, tenga una restricción, tenga redistribuciones de flujo y me indica que este niño está cada vez con mayor cantidad de problemas. Yo con esto calculo riesgos, calculo la posibilidad de neuploidías y entre muchos otros índices yo puedo establecer la salud fetal, ¿sí? Así como también la salud materna. Todo este tipo de calculadoras iremos viendo más pausadamente. Haremos ejercicios también durante las presentaciones y ahí es cuando yo quiero que ustedes comiencen a ser más partícipes de este tipo de clases y me interrumpan cuando no entienden algo. Yo, como les dije desde un principio, yo estoy abierto, esto quiero que sea interactivo, que sea lo más sociable posible en el sentido de que si no entienden algo, doctor, ¿de qué se trata esto? No entiendo, puede repetir, entendí solo esta parte y yo iré obviamente tratando de darle la vuelta en el sentido de que se pueda explicar qué es lo que está haciendo. También, ¿qué aprenderemos? Por ejemplo, hacer la redacción de informes y la interpretación de los informes de ecografía. Este es un ejemplo de una ecografía que hice hace algún tiempo, de qué es lo que le dije a una paciente que tenía un útero y ovarios normales a la ecografía. Entonces, se pone el tipo de transductor, se ponen las dimensiones del útero, la forma en la que está el útero, cómo está el endometrio, cómo está el miometrio, cómo están los ovarios, las dimensiones que tiene. Y cada vez se puede ir esto perfeccionando más y haciéndole cada vez más grande, más, ¿cómo decirlo así?, de mejor calidad. Estos son por ejemplo, es una ecografía muy básica de una paciente que estaba absolutamente normal. Pero si encontráramos el contrario, con una masa en el ovario, que le encontráramos un problema en el útero o algo en el endometrio, o le encontramos que ya está embarazada, la descripción obviamente va a variar, va a depender del tipo de examen en el que estoy haciendo. Ahora yo quisiera llegar rápidamente a las conclusiones en este sentido de que la ecografía es un examen básico, no invasivo, absolutamente inocuo, repetible, dependiente de quién lo haga. No es lo mismo una persona que tiene mucha experiencia haciendo como una persona que recién está comenzando. Esto es un efecto piramidal. Mientras más hago, me vuelvo más dúctil, me vuelvo más experto en este tipo de cosas, ¿sí? Pero la situación es ir haciendo, poco a poco, ¿sí? Es de tener un poco de paciencia con ustedes mismos, no quieran hacer de una, por ejemplo, la medición de la regurgitación tricuspidia para la detección temprana de síndrome de Down porque tengo alteración cardíaca. No, eso no funciona así. No me voy a lanzar a hacer procesos complicados cuando no puedo ver ni siquiera una longitud cráneo-caudal. Tengo que comenzar por lo básico.
tengo que comenzar a ver informes, tengo que comenzar a hacer yo mis ecografías, tengo que comenzar a hacer las cosas paulatinamente, entender la terminología, entender cómo funciona este eco para que cuando yo haga una ecografía tener la tranquilidad de que las cosas que yo estoy haciendo las estoy haciendo bien, estoy haciendo lo básico. No identifiqué nada y viene otro que tiene 20 años de experiencia haciendo lo mismo y ese rato me va a decir, sí, estás bien, estás perfecto, pero mira, esto tiene aquí, esto tiene acá, porque estamos en un proceso de aprendizaje. A mí también me ha tocado y a veces no es que lo he visto todo, lo voy a seguir viendo. Tengo profesores que ahorita son colegas míos, que tienen una experiencia increíble y que fueron profesores míos durante el posgrado y durante mis clases, que yo a ellos les hago punto de referencia. Hay veces cuando tengo una duda de alguna cosa, les digo es punto de referencia, así como tengo colegas que me preguntan, Doc, ¿qué será esto? ¿Qué te parece este riñón? ¿Qué te parece cómo está el corazón? Y así. Entonces, eso quiero que les quede de conclusiones y si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarlas, abierto para que ustedes me pregunten y me digan si tienen algún comentario, alguna cosa, algo que quieran comentar en este sentido. Antes de continuar, un poquito me gustaría saber desde dónde nomás estamos. Yo estoy ahorita aquí en Quito, ¿desde dónde están conectados? ¿Hay gente de Guayaquil o de Quito? Buenas noches, Doc. Sí, yo soy de Quito. Ya, ¿alguien más que me indique de dónde son? Buenas noches, doctor de Manta. Ya, ¿alguien tal vez de la Perla del Pacífico? ¿De la ciudad de Cuenca hay alguien? Eso también hay una cosa que quisiera que comenzáramos a corregir, por decirlo así. Eh, eh, ¿Alguien tenía que algo que comentar? What? Buenas noches, ¿de dónde eres? Eso, antes ya para ir terminando, es que el ecuatoriano es una persona muy tímida, por decirlo así. Le da miedo preguntar, le da miedo, porque piensa que la pregunta que va a hacer le puede producir vergüenza, porque el resto del auditorio sabe. Yo no sé, y como yo no sé, soy el único que no sabe. Por ahí pienso que en realidad yo soy el único que está mal, soy el único que no ha aprendido. Cuando no nos damos cuenta que los demás pueden tener exactamente la misma falta de conocimiento. Entonces, pierdan ese miedo. Eso yo he visto en los congresos de medicina que yo he asistido. Nunca un ecuatoriano pregunta, nunca. En cambio, si viene acá a Ecuador han venido estos gallos que les digo, Gratacos, Figueras, han venido aquí unas eminencias, sí, no solo en ginecología, sino también en obstetricia o en otras ramas, profesores que son muy capaces en traumatología, este tipo de cosas, en lo que he estado en algunas presentaciones. Los que preguntan son los colegas que vienen de Colombia, porque saben que el Congreso de Medicina, del primer Congreso Internacional de Medicina Materno-Fetal que se hizo aquí en el Ecuador, le trajeron a estos gallos, a estas eminencias, y resulta que le vienen trayendo, se vienen colombianos o se vienen peruanos, vinieron acá a ver eso, a ver estas presentaciones, a simplemente oír a una persona que sabe mucho.
Y los únicos que les pregunto son los que vinieron del exterior. Los ecuatorianos no preguntan. O sabemos mucho o somos demasiado tímidos, diría yo la palabra. Es la terminología, porque en realidad sí deberíamos corregir ese tipo de cosas. Entonces, les pido que también perdamos ese miedo para poder hagan estas preguntas. Tomen en cuenta, además, es un grupo pequeño, por decirlo así. Entonces, con gusto contestarles. Si en la noche de hoy no tienen ninguna pregunta, ¿sí? Y antes de comenzar la próxima clase, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo tratado el día de hoy? Con gusto estaré dispuesto a contestarlos. O si quieren, también pueden escribir a través del chat para que hagan la pregunta sobre lo que no entendieron o sobre lo que leyeron en algún otro lado, ni siquiera de las cosas que están, de lo que se haya tratado hasta ahorita o de lo que se vaya a tratar en el futuro, ¿sí? Si es que es alguna cosa que yo entiendo, que yo domino, trataré de explicarles. Si no lo es, iremos a aprender los dos y trataremos de solventar las dudas. Si no hay más preguntas del auditorio, me despido de ustedes. Espero que tengan una buena noche y Dios mediante nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Buenas noches, Doc. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. ICEP, Desarrollo Profesional que Transforma.